Norma 25. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. Una de las definiciones para entender mejor la norma sería: brillo es la intensidad luminosa que de una superficie proyecta en la dirección dada por unidad de área. Condición crítica de iluminación: deficiencia de iluminación en sitios de trabajo o niveles muy altos que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocar el deslumbramiento. Deslumbramiento: cualquier brillo que produce molestia y provoca interferencia en la visión o fatiga visual. Luxómetro es un instrumento diseñado y utilizado para medir niveles de iluminación o iluminancia en luxes. Iluminación es la relación de flujo luminoso incidente de una superficie por unidad de área expresada en luxes. Iluminación especial es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que, conforme a la naturaleza de esta, tenga una exigencia visual elevada. Niveles de iluminación. Los mínimos de iluminación que deben incidir en el plano de trabajo para cada tipo de tarea visual o área de trabajo son establecidos en la siguiente tabla. Según la norma, dice que se deben de instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencias en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran. Antes de realizar mediciones ante iluminación artificial, se debe cumplir con encender las lámparas con antelación, permitiendo un flujo de luz estable, esperando periodo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas. En instalaciones nuevas como lámparas fluorescentes, esperar periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición. Los sistemas de ventilación deben operar normalmente, debido a que la iluminación de las lámparas de descargas y fluorescentes presenta fluctuaciones por los cambios de temperatura. Cuando se utiliza exclusivamente iluminación natural, se debe realizar al menos las mediciones en cada área o puesto de trabajo de acuerdo con cuando no influye la luz natural en las instalaciones, independientemente de los horarios de trabajo en el sitio. Cuando sí fluye la luz natural en las instalaciones, deberán efectuarse 3 mediciones en cada punto o zona determinada, distribuidas en un turno de trabajo que puedan presentar las condiciones críticas. Cuando sí fluye la luz natural en las instalaciones y se presentan condiciones críticas. Los puntos de medición deben seleccionarse en función de las necesidades y características de cada centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la iluminación de una forma confiable, considerando el proceso de producción, la clasificación de las áreas y puestos de trabajo, la ubicación de las iluminarias respecto a los planos de trabajo, el cálculo de índice de áreas, la posición de la maquinaria y equipo, así como los riesgos informados. Las áreas de trabajo se dividen en zonas del mismo tamaño, de acuerdo a lo establecido en la columna A, y al realizar la medición en el lugar donde haya mayor concentración de trabajadores o en el centro geométrico de cada de estas zonas. En caso de que los puntos de medición coincidan con los puntos focales de las iluminarias, se deben considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo establecido en la columna B. En caso de coincidir nuevamente el centro geométrico de cada zona de evaluación con la ubicación del punto focal de la iluminación, se debe mantener el número de zonas previamente definidas. El valor de índice de área para establecer el número de zonas a evaluar está dado por la ecuación siguiente. Índice de área es igual a largo por ancho entre la altura de la luminaria respecto al plano de trabajo en metros por el largo más el ancho. En el puesto de trabajo se debe realizar al menos una medición en cada plano de trabajo, colocando el luxómetro tan cerca como sea posible del plano de trabajo y tomando precauciones para no proyectar sombras ni reflejar luz adicional sobre el luxómetro. Se debe usar el luxómetro que cuente con detector para medir iluminación, corrección con senoidal, corrección de color, detector con una desviación máxima de más o menos 5%. Se deberá evaluar el factor de reflexión de las superficies escenarias y puestos de trabajo seleccionados,
Para el cálculo del factor de reflexión de las superficies, se efectuará una primera medición en las fotoceldas del luxómetro colocada en la área de la superficie a una distancia de 10 centímetros más o menos 2 centímetros, hasta que la lectura permanezca constante. La segunda medición se realizará con la fotocelda orientada en el sentido contrario y apoyada en la superficie con el fin de medir la luz incidente. El factor de reflexión se determina con la siguiente ecuación. El factor de reflexión es igual a la primera medición entre la segunda medición por 100. A continuación, un ejemplo de medición de niveles de iluminación y factores de reflexión. Cálculo de luminarias de una purificadora de 5.6 metros de largo, 2.4 metros de ancho y una altura de 2.2 metros. Con pared de yeso blanco, suelo de terrazo gris oscuro, falso techo de placas de cartón yeso acústico. De acuerdo a la actividad que se realiza, se considera una altura de área de trabajo de 0.85 metros. De acuerdo con la norma, tiene requerimiento de iluminación mínimo de 300 luxes. Para evaluar los niveles de iluminación, haremos uso del método de constante de Salom. Es igual a que K es igual a ancho por largo entre la altura por ancho más largo, lo cual lo sustituiremos los valores, que será K es igual a 2.4 por 5.6 entre 1.3 por 2.4 más 5.6, que nos da igual a 1.24. Al obtener el resultado, vemos que el índice del área es mayor que 1 pero menor que 2, realizando mínimo 9 evaluaciones de la zona, de las cuales ya tenemos el resultado, observando que la mayoría de los resultados están dentro del porcentaje máximo de iluminación, aunque algunos se encuentran desfasados, por lo cual se debería realizar una nueva estructuración de iluminación o cambios de focos.